pasado. Ahora sí, Fernando Vivas, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Tu última columna, hay una columna de hoy que tiene que ver sobre Daniel Urresti, ¿no? Pero hemos leído una reciente sobre las relaciones entre Otárola y Dina Boluarte. ¿Con cuál de las dos quieres comenzar? Yo creo que es muy importante el tema de cómo se lleva la convivencia en Palacio, ¿no? Entre el ala este-oeste, porque la PCM y el despacho presidencial se reparten los extremos de Palacio. Yo creo que es una convivencia instrumental, funcional, forzada en algunos aspectos, porque la presidenta no ha dejado de ser una izquierdista progresista, digamos, a la libre, porque no tiene una formación de partido. Y no habla mucho, ni muy tampoco dogmática que digamos, tenga connotación, ¿no? Claro, no tiene el discurso de alguien que ha hecho sus lecturas en su juventud universitaria, que es donde a la gente le suele aflorar el activismo, las militancias. Y Otárola más bien es alguien que, tú lo conversabas con Diego García Sayán, ¿no? Ha experimentado unos cambios. Él era un abogado ligado a los derechos humanos, al discípulo de Enrique Bernales, que no solo era un abogado, sino era un intelectual del tema. Una autoridad en esa materia, y de la duda. Constitución. Miembro de la ¿no? Comisión de la Verdad. Yo creo que eso no lo ha olvidado del todo, y por eso, de todas las barbaridades que dijo Óscar Becerra, la que más le llamó la atención y le preocupó a Otárola fue lo de la adefesio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque además el adefesio, entre comillas, no lo suscribo, ironizo, está por entregar y difundir su informe sobre la investigación que in situ se han hecho sobre cierto retraso, por lo demás, ¿no? Nos han prometido eso desde hace ya cierto... relativo el retraso, en realidad no tanto, porque es un informe, estamos hablando de decenas de páginas, tal como me han contado, y además hubo unas 2 o 3 semanas que el informe fue enviado a las autoridades peruanas para que hagan sus observaciones, y a eso concluyó. Y luego viene el ajuste del informe para ver, no es obligatorio, es opcional, si es que incorporen las observaciones de las autoridades peruanas. Y ahora viene la difusión del informe, donde habrán pues algunas consideraciones políticas de última hora, ¿no? Y ese informe, tal como me dice gente que lo ha leído, es severo. Como ya fue el preliminar, ¿no? Y todo indica que el gobierno, que ya conoce las conclusiones del informe, se está preparando para recibirlas. Entonces, que en medio de eso salga Becerra pues a disparar con metralleta, eso es adefesio. O no sabía lo que se viene, o lo sabía demasiado bien. Yo creo que lo primero, porque primero que estaba en un foro donde pensó que esto era casi privado y se emocionó y habló de muchas cosas. Es muy irresponsable Becerra, pero no es inimputable, pues, o sea, es un ministro y tiene que tener cuidado. Y de educación. Hasta uno puede entender la voz en alta y ciertas intemperancias que a la hora de la comunicación política no es tan mal cuando defiendes una agenda, defiendes tu sector, pero acá se está metiendo en otras cosas. Bueno, pero siempre lo ha hecho, ¿no? Ha hablado sobre la comunidad LGTBI, ha hablado sobre las mujeres aymaras que desfilaban con niños a pesar de armas. Sí, y se mantiene. Sí. Y se mantiene en el gobierno, lo que también revela que ese es el otro lado pues, de Otárola, que es más de Otárola que Dina Boluarte, ¿no? Es esta alianza con sectores conservadores, radicales, y yo creo que él está cultivando esa alianza y él está a cargo de esa alianza, y Dina Boluarte está dejando que él tenga ese Prometió ese peso. Otárola que habría un reglamento de la ley votada en el Congreso sobre educación superior para evitar que se entraran por brechas para destruir todo lo avanzado. Y prometió ante el Congreso que habría eso, en su exposición de política general, y no cumplió. Y los resultados que hemos visto es exactamente lo que se podía temer. Si algo les interesa en términos de ministerio al conservadurismo en el Perú, y esto es un término bastante amplio, pero ahí estoy englobando al conservadurismo político y al conservadurismo religioso, que van de la mano, lo vemos en el Congreso, donde hay además religiosos que son congresistas, es el Ministerio de Educación. Y el percibir que el Ministerio de Educación ha estado regido
políticas, digamos, progresistas, más cercanas a la izquierda que a la derecha, y que han introducido el enfoque de género, la educación sexual integral y otras cosas que le suenan, que son sus fantasmas. Al infierno. Entonces les hace decir, bueno, si ya hemos contribuido a que este gobierno se sostenga, entonces, ¿qué ministerio necesitamos que responda más a nuestro modo de ver las cosas? En la educación. Entonces, que entreguen ese ministerio a alguien que no necesariamente ha sido puesto, no lo sé, si es que ha sido recomendado por las fuerzas políticas de mayoría en el Congreso, pero por lo menos alguien que se lleva bien con ellos. Entonces, incluso en el foro en el que ha dicho estas cosas, se estaba discutiendo un proyecto de ley sobre el uso de vouchers educativos, que es una propuesta polémica, pero que en todo caso no es una propuesta del gobierno, pero ya torpemente, irresponsablemente, Becerra dice que ya ha hablado con el ministro de Economía, que estoy seguro que eso no le habrá gustado, ni votaron al ministro de Economía. Para generalizar la educación privada, subvencionada por el Estado a través de vouchers, para que no lo puedan pagar. Y es en ese contexto que habló, me parece, sobre Singapur, que introdujo este modelo y donde hay pena de muerte. Por eso es que el tema de pena de muerte vino aparejado al tema de la política educativa, ¿no? Claro, y en ese contexto es que habló de la defesio de la CIDH. OEA, de la CIDH también. Entonces yo creo que es una cuota no explícita de la alianza, de la correlación de derecha en el Congreso que está sosteniendo a este gobierno. Entonces tiene ese valor, pues, el ministro Becerra, y por eso se sostiene a pesar de tanto ruido que hace, y claro, pero hay momentos en que Otárola, que aparentemente está a cargo, pues, de mantener esta alianza, tiene que cuadrarlo, ¿no? Y le ha tomado 2 horas, porque ahora dijo que ha estado hablando largamente con Becerra. Ahora, ¿la relación entre Otárola y Dina Boluarte en estas condiciones que ha narrado usted le parece sostenible a mediano plazo? Bueno, el mediano plazo en el Perú son 2 semanas, 3 semanas. El corto plazo es un fin de semana. El mediano plazo, 2, 3 semanas, sí. A largo plazo, depende de el oxígeno que en algún momento necesite Dina Boluarte, y que tenga que jugar una carta política, ¿no? Y los primeros ministros por tradición son fusibles. Pero Otárola ha desafiado bastantes tradiciones. ¿Cuáles, por ejemplo? La tradición de que con una protesta sostenida por algunos días se puede tumbar un presidente en un país donde tenemos presidentes temblorosos, ¿no? Y tenemos una presidenta temblorosa, y a pesar de eso, no, la protesta no se la tumbó. Es una tradición que ya se ha desafiado. Otra tradición es que cuando hay muertes debidas a probables excesos de la represión, ese costo político se paga con la cabeza de los ministros del sector, del rubro, sea de defensa y de interior. Que era él mismo. Otárola era el mismo. Claro. Pues en lugar de que rodara su cabeza, fue un upgrade, fue ascendido. Entonces, ya hay varias tradiciones que se está desafiando con Otárola. Podría desafiarse la de la duración de mecha corta del primer ministro, ¿no? Sí. Y continuar más tiempo del que uno hubiera pensado hace unos meses. ¿Qué papel puede jugar en la consolidación de este gobierno la creación de esta autoridad para la infraestructura y las obras públicas? Porque es una política, digamos, de largo plazo, es una política que puede tener mucho impacto. Es lo de más largo aliento de este gobierno, sin duda, porque está pensando hasta más allá del 2026. No digo que este gobierno tenga intenciones continuistas, pero es algo de largo aliento, y yo creo que surge de percepciones que podemos tener cualquiera. O sea, uno ve que tú entrevistas a muchos funcionarios que sientes esa parálisis ante toda la carga de permisología, de tramitología que hay, que la única manera a veces parece ser, pues,
optar por mecanismos como el gobierno a gobierno, que hay una mística en torno a eso ahora, o unidades ejecutivas que centralicen a los mejores profesionales y se hagan las cosas y que quien haga eso tenga un asiento en el Consejo de Ministros. Y en este caso, pues a cargo de esa autoridad de reconstrucción estaría el propio primer ministro. Y ahí sí es un problema que me lo decía el contralor Nelson Chac, hace una objeción política interesante, ¿no? El primer ministro no tiene tiempo para eso, ahí necesitamos, sí, en efecto, la idea es interesante y mejor transparentarnos y que sea un Ministerio de Obras Públicas, como existen en otros sitios, pero con alguien que se dedique en cuerpo y alma a eso. El primer ministro tiene que dedicarse a otras cosas, tiene que resolver conflictos, tiene que sentarse, pues, perder 1 o 2 horas para jalarle las orejas a este intemperante de Becerra, y va a dejar de dedicarse a la autoridad de reconstrucción con cambios, o sea, a las obras, para dedicarse a esto. No, ahí tiene razón Chac. Entonces yo creo que ese modelo nace de una percepción correcta, de unas necesidades indiscutibles, pero tal como está planteado tal vez no sea la mejor idea. Pero el Congreso puede mejorar eso en la discusión. Mientras tanto, hay una serie de ministros que están en capilla ante la posibilidad de ser censurados en el Congreso, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, el general Chávez Cresta, acusados desde varios sectores y por razones casi contrarias, ser demasiado duro por una parte o ser demasiado... Yo con el caso de Chávez Cresta es por ser paloma. Sí, sí. Sí, los partidos conservadores quieren sacarlo. Sí, los halcones del Congreso, ¿no? Sí. Pero hay otros, ¿no? Como el del interior. Sí, también, ¿no? Y los ministros del Interior, pues, ante toda la situación que hemos tenido, la mayor cantidad de muertos, lamentablemente, han sido en manos de excesos que cada caso tiene que ser investigado de la policía, no de los militares. Más bien de los militares fue en el corto periodo que estuvo Tarola. Cuando estuvo Chávez Cresta, al principio, ¿no? El aeropuerto de Ayacucho. Hubo una vocación de evitemos costo social cero, y yo creo que ahí más bien los militares deliberaron tratar de que la policía dé la cara en todos los casos. Pero más bien hubo el revés de estas muertes, ¿no?, tan trágicas cruzando el río Ilave, ¿no?, que no han quedado del todo claras, y que fue el motivo de la... Ahora, lo curioso es que Puno estando todavía en suspenso de alguna manera, porque no se ha depuesto el ánimo naturalmente de protesta, pero hay un cierto statu quo que se mantiene, mientras que en el otro extremo del país, en Piura, es donde ha habido un paro el día de ayer, respaldado por organizaciones, muchas de las cuales son de la sierra de Piura, es cierto, no solo, pero también por las autoridades electas, gobernador y alcaldes. Sí. En Piura, que suele ser una región de mayoría fujimorista. Sí. Pero eso es un paro clásico en el sentido más pacífico del término. Eso sí está inserto en una negociación y en un diálogo con el Estado. Porque es cierto que el Estado está tratando de cubrir las necesidades, pero no le alcanza. Los piuranos estiman que debe hacer algo más y confían, y sí, es probable que tengan razón en eso, que con el paro lograrán que el gobierno redoble el esfuerzo y dé un poco más y más rápido lo que igual tiene intención de dar, ¿no? Y ha sido pacífico, además. Entonces, felizmente no han habido. Sí, era muy distinto los otros paros, que eran maximalistas, o sea, pedían ya lo imposible. La Constitución, el retorno al Castillo. Y no había posibilidad de diálogo, ¿no? Porque pedían que aquellos con los que podrían dialogar renuncien. Entonces, ahí no había salida. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Vivas. Para otra vez será un comentario de otras columnas suyas que siempre leemos con mucho provecho y con mucho humor. Que tengas muy buenas noches. Gracias. Y gracias por estar acá en Las Cosas Como Son. Vamos a hacer una pausa
y hablaremos después con un especialista de la seguridad ciudadana como es el doctor Luis Herrera.